Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Goldman Salud. Mi nombre es Manuel Jesús Jiménez y en el vídeo de hoy te voy a contar cómo puedes mejorar tu estado de ánimo, tu felicidad, tu optimismo, tu nivel de satisfacción a través del consumo de ciertos alimentos que inciden en que tu cuerpo genere más dopamina, que es un neurotransmisor encargado, entre otras muchas funciones a nivel motor, pues de funciones a nivel emocional. Y se conoce como la hormona o el neurotransmisor del placer porque es gracias al cual conseguimos este estado de bienestar. Hay que decir que en nuestro cuerpo estamos muy enganchados a la dopamina y buscamos conseguir dopamina de la forma más rápida y más cómoda que nos sea posible. Básicamente son tres las formas en que nuestro cuerpo consigue esta dopamina. Una es bien a través de la alimentación, bien a través del ejercicio físico, el deporte, o bien a través de las drogas. El problema a través de la alimentación es que la industria alimenticia pone a nuestro servicio muchísimos alimentos que no son sanos y que buscan provocar ese placer instantáneo que nos haga producir dopamina. Vimos en un vídeo, que os voy a dejar el enlace, para que veáis que eran los alimentos hiperpalatables. Estos alimentos básicamente son aquellos en que la industria alimenticia los ha dotado de un grado alto de buen sabor al paladar para que nos generen adicción. Esta adicción la generan básicamente mezclando azúcares, grasas y sal o sodio. ¿Vale? La combinación de esos tres ingredientes pues hace que estos alimentos sean muy adictivos y que nos metamos en una espiral que no seamos capaces de dejar de comer en búsqueda de ese placer, de ese nivel de satisfacción, de ese bienestar instantáneo. El problema es que esos alimentos no son para nada sanos, por lo que ahora veremos otros alimentos que sí que nos van a dar esa misma posibilidad de generar dopamina, pero que sean mucho más saludables. El segundo punto a través del cual nuestro cuerpo puede producir esos niveles de dopamina pues es básicamente la actividad física. Esa actividad física pues provoca una serie de neurotransmisores también que nos dan esa sensación de placer. Pero claro, esa actividad física tiene que suponer cierto reto, digamos que tiene que ser una experiencia, lo que se conoce como experiencia autotélica. Auto del griego en sí mismo y telos del griego finalidad. Es decir, la finalidad en sí de esa actividad ya me provoca placer. No es una actividad que haga en búsqueda de otra, con otro sentido, sino que si yo voy a echar un partido de pádel, pues me lo paso bien con el simple hecho de intentar ganar a los rivales y demás. Eso es una actividad que tiene que tener una serie de características, tiene que ser cierto reto. Si yo estoy jugando contra una pareja que es muy inferior a mí y a mi pareja, pues está claro que me va a suponer poco reto. Pues siempre que se consiga eso, pues la capacidad del cuerpo para generar más dopamina es mayor. De ahí que los deportes de riesgo, como puede ser montar en moto o practicar escalada, pues nos provoquen más dopamina y mucha gente se adicta a estos deportes un poco de riesgo, o hacer puenting o parapente o lo que sea. Ahora, ¿qué problema tenemos? Que al estar en casa, en este periodo de cuarentena, pues aunque queramos hacer actividad física, nunca va a suponer el reto y el desafío hacer ejercicio en casa que si yo puedo salir con la bicicleta al aire libre, subir un puerto, hacer un descenso con curvas. Eso me va a despertar más adrenalina, que es otra hormona también, y dopamina, que quedarme en casa haciendo rodillo o cinta de correr, donde las influencias del ambiente son nulas y bueno, pues tampoco es como jugar un partido de fútbol donde intervienen muchas más variables. Eso sí que me da más de placer, pero el deporte en este caso en casa es más limitado, ¿de acuerdo? El tercer punto por el que el cuerpo genera esta dopamina pues son las drogas. El alcohol o el tabaco o otro tipo de droga pues son sustancias que se toman para evadirse, para descansar un poco la mente. Digamos que se imbuyen todos los 5 sentidos en ese acto de fumar o de beber alcohol, y un poco la gente se libera a nivel mental
de los problemas que pueda tener, ¿vale? Bueno, pues visto estas tres, alimentación, ejercicio físico, deporte y drogas, vamos a ver qué alimentos saludables pueden conseguir el mismo efecto que los otros hiperpalatables que hablábamos de la industria alimenticia, pero que no eran sanos, porque eran básicamente a través del exceso de azúcar, de grasas y de sal. En primer lugar, vamos a ver tres alimentos que son muy ricos en el aminoácido fenilalanina. Este aminoácido tiene la capacidad para provocar que aumente la dopamina en nuestro cerebro. Estos alimentos básicamente son las almendras, los huevos y el cacao. Entonces, esos tres alimentos, pues que sepáis que tienen que estar a la orden del día en nuestra alimentación habitual, sobre todo en estos días. Como digo, que el deporte no nos va a provocar esa misma satisfacción que a los que nos gusta el deporte no nos puede provocar hacerlo al aire libre. Aparte, estos tres alimentos que contienen fenilalanina son muy sanos por otras muchas razones. Las almendras es un alimento como otros frutos secos, también podríamos considerar aquí las nueces, pero en este caso las almendras son más ricas en este aminoácido, pero bueno, son aparte ricas en omega 3, que es una grasa antiinflamatoria que es muy buena para proteger el cerebro, enfermedades neurodegenerativas. El cacao, pues ya vimos que era un probiótico natural, contenía bacterias beneficiosas para nuestro organismo. Y el huevo, bueno, pues es un alimento completísimo, muy rico en muchos aminoácidos, bajo en calorías, en fin, que son tres alimentos súper sanos y que aparte nos van a hacer provocar este aumento de los niveles de dopamina. En segundo lugar, tenemos un aminoácido que es clave y esencial también para fabricar más dopamina, que es la tirosina. Podemos encontrar niveles altos de tirosina en las semillas o pipas de calabaza y en los plátanos. Aparte, como digo, estos alimentos son más buenos por otras muchas cosas. El plátano es rico en potasio, en magnesio, muy bueno para los deportistas, para la contracción muscular, para evitar calambres, y las pipas de calabaza son igualmente ricas en omega 3. Así que muy a considerar tomar esos alimentos de manera habitual. Por otra parte están los pescados grasos, el atún, el salmón, la caballa, la trucha, las sardinas, los boquerones, las anchoas. Todos estos pescados son ricos en omega 3, aparte también son ricos en vitamina D, que hay que decir que la vitamina D es la vitamina del sol, interviene muchísimo en el estado de ánimo porque puede generar fatiga, apatía, y es bueno tener unos niveles óptimos. En estos días que estamos en casa y tomamos menos el sol, pues conviene incrementar estos alimentos ricos en vitamina D, como puede ser los pescados grasos, la yema de huevo también tiene, y en el queso, por ejemplo. Así es que, de todas formas, deciros que es bueno tomar 15 minutos el sol en un balcón, en una ventana, con la ventana abierta y sin protección. Con tomar esos 15 minutos 3-4 veces a la semana ya es suficiente para tomar vitamina D, pero si no, estos alimentos nos aseguran un buen aporte. Así que, fundamental también que estos pescados grasos pues los tengamos. Como digo, muy ricos en omega 3 también, que protegen al cerebro. Hay otros alimentos que por el alto grado de antioxidantes pues también hacen que nos protejan de los radicales libres y nuestro cerebro esté mejor y consiga liberar más dopamina, que son, por ejemplo, la manzana, que es muy rica en quercetina, que es un antioxidante súper potente, con muchos estudios que avalan que protege contra enfermedades neurodegenerativas. Y las frutas ricas en vitamina C, por ejemplo las fresas, el kiwi, los cítricos, la naranja, el pomelo, los arándanos, todas estas frutas pues también son protectoras de esos radicales libres y protegen el cerebro. Por último vamos a ver también la remolacha. La remolacha es un alimento que ya hemos visto en otros vídeos, que era uno de los alimentos imprescindibles para los deportistas. La remolacha es muy rica en betaína, que es otro aminoácido capaz de provocar que nuestro cuerpo aumente los niveles de dopamina. Y aparte es muy buena, como digo, para oxigenar la sangre, es rica en nitratos. Esos nitratos se metabolizan y convierten en óxido nítrico. Este óxido nítrico aumenta la oxigenación a nivel celular y el aporte de nutrientes a la célula, por tanto estaremos mucho más activos, oxigenados y mucho más dispuestos para hacer cosas.
Aparte es rica en hierro, es rica en vitamina A, en vitamina B, es un alimento súper completo y que yo recomiendo en casi todas las dietas. Cuidado con los que sean diabéticos y tal, pero bien combinada pues se puede tomar perfectamente. Así que nada, aquí habéis visto una selección de estos alimentos que son buenísimos para mejorar el estado de ánimo, la felicidad, el optimismo, esa búsqueda del placer que tenemos, pues no la consigamos a través de dulces, bollería y estos alimentos, patatas fritas o pizzas, perritos. Daros de vez en cuando un capricho, pero la base de la alimentación que sea lo mejor posible, porque os va a hacer estar muchísimo mejor, con más energía, con una capacidad mejor para conciliar un buen sueño, que eso os va a despertar también que estéis mucho mejor durante el día, y eso os va a dar también este grupo de alimentos. Así que nada, espero que os sea de utilidad. No olvidéis darle a like si os ha gustado el vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no estáis suscritos, y nos vemos en el siguiente vídeo.